Le invito a abrir su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 15 y versículo 16. Vamos a leer dos versículos y quiero utilizar estos dos versículos como base, como el fundamento de este mensaje. Hoy quiero compartirles sobre el tema limpiemos nuestra casa. Es el tema de esta noche. Muy bien, leemos la palabra y nos dice así: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey. Y cuando habla aquí del rey, está hablando del rey Ezequías. Y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron, o sea, toda la basura, toda la inmundicia que sacaron del templo, dice, lo llevaron fuera al torrente de Cedrón, que era un lugar como un botadero de basura. Muy bien, vamos a orar. Padre, te ruego, Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado esta noche para recibir un mensaje que edifique sus vidas. Señor, oro que sea tu Espíritu Santo llevando esta palabra y trayendo entendimiento, trayendo luz a cada uno de mis hermanos y amigos, para que este mensaje no solo se quede a nivel de la mente, sino que baje al corazón, pueda quedar grabado en el corazón, y que hoy tomemos la decisión de poner por obra esta palabra en nuestras vidas. Señor, que todos los que están escuchando este mensaje no solo sean oidores, olvidadizos, sino que sean oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, la limpieza personal y la limpieza de nuestras casas siempre ha sido una necesidad primaria. Pero me refiero a nuestra casa espiritual, me refiero a nuestra familia, me refiero a nuestro corazón, me refiero a nuestra alma. La verdad es que la palabra casa en la Biblia está íntimamente relacionada con la palabra familia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando dice tu casa, se está refiriendo a tu familia, se refiere a la familia. Y por otro lado, también nuestro corazón es una casa que debemos limpiar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y limpiar nuestra casa no solo tiene que ver con limpiar el ambiente y la atmósfera donde vivimos, sino también limpiar nuestra vida de toda contaminación. Y la verdad es que no hay nada más atractivo, y usted sabe de qué le estoy hablando, no hay nada más atractivo y acogedor que habitar en una casa limpia y ordenada. Da gusto estar en una casa así. Y estoy seguro que si espiritualmente nuestra casa permanece limpia y permanece ordenada, Dios se va a sentir atraído para habitar con nosotros en casa. ¿Y quién de nosotros no queremos que Dios habite en nuestra casa? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Lo maravilloso, lo glorioso que es que Dios habite con nosotros en casa. No es lo mismo a que Dios nos visite de vez en cuando, a que Él habite las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestra casa. Y en el pasaje que hemos leído en el segundo libro de Crónicas, la Biblia nos habla del primer año del reinado del rey Ezequías. Y él comenzó a reinar, dice la Biblia, a los 25 años. Y en ese entonces toda la nación de Israel estaba viviendo en uno de sus peores tiempos, espiritualmente, socialmente, moralmente.
económicamente Israel había caído en una terrible decadencia, al punto que el rey anterior hasta tomó la decisión de cerrar las puertas del templo. Esto significa que en ese templo ya no habían oraciones, ya no habían sacrificios, ya no habían ofrendas para Dios, ya no había palabra de Dios, y el templo se había llenado de inmundicia, se había llenado de basura. ¿Me está oyendo? Por lo consiguiente, Dios no estaba allí. Entonces, cuando Ezequías comenzó a reinar, dice la Biblia que él abrió las puertas de la casa de Dios. Lo primero que él hizo, de las primeras cosas que él hizo, fue abrir las puertas de la casa de Dios. Y luego dice que las reparó y ordenó a los sacerdotes que limpiaran la casa de Dios, que sacaran toda la inmundicia y la llevaran fuera al torrente de Cedrón. Es como si el rey Ezequías les dijera: la basura no tiene por qué estar en la casa de Dios, hay que sacarla fuera. La basura tiene que estar en el basurero. Y todos sabemos que la basura hay que sacarla de nuestras casas, porque si la basura no se saca, usted sabe que la basura se pudre, cría gusano, comienza a herder y contamina toda la casa. Y eso es algo terrible. Dios no puede habitar en una casa así. Entonces, qué importante es que limpiemos nuestra casa. El plan de Dios es que nuestra casa sea una casa limpia, que nuestra casa esté limpia, y estoy hablando espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque la casa que Dios preparó para el primer hombre y para la primera mujer, para Adán y Eva, fue una casa limpia, fue una casa preciosa, fue una casa muy bien ordenada, donde todo estaba en su lugar. Estoy hablando del huerto del Edén. Fue una casa rodeada de jardines, de toda clase de flores, una casa rodeada de árboles frutales, de ríos de agua cristalina. El aire que se respiraba en esa casa era un aire puro. El agua que se bebía era un agua pura. La luz del sol era justo lo que el hombre y las plantas necesitaban. Entonces, qué interesante. Esta casa era una casa soñada. Escuchen, una casa soñada. Por eso también se le conoce como el paraíso. Todo esto estaba en su lugar. Una casa limpia y ordenada, libre de contaminación. Aparte de eso, en esa casa se respiraba la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Pero con el tiempo, ¿qué pasó con el tiempo? El hombre desobedeció a Dios. El hombre quebrantó el mandamiento de Dios. El hombre cayó en pecado, y entonces contaminaron sus vidas y contaminaron la casa donde ellos vivían, la casa que Dios les había dado. Y eso trajo terribles consecuencias a sus vidas y también a su familia. Usted sabe que eso afectó terriblemente también a sus hijos, a toda su familia. Pero Dios espera que nuestra casa sea una casa limpia, que nuestra casa permanezca limpia. El deseo de Dios es que nuestra casa esté reluciente, porque Él quiere habitar con nosotros. Pero Él no puede habitar en una casa sucia, porque Él no cohabita con el pecado. Porque si Él viviera en una casa sucia y llena de contaminación, sería como premiar la suciedad. Y eso no es posible, porque Él es un Dios puro y es un Dios santo. Y su palabra dice que Él habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Una de las cosas que Dios pide de nosotros y de nuestra familia es que le temamos a Él y que guardemos sus mandamientos.
porque eso precisamente mantendrá limpia nuestra casa. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios estaba pidiendo de su pueblo Israel? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Oiga lo que dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¡Qué palabra más hermosa! ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que le temamos, que guardemos sus mandamientos y que le sirvamos a Él de todo corazón, que le amemos a Él de todo corazón. Y cuando la palabra de Dios nos habla de temer a Jehová, ¿de qué nos está hablando? Oiga lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es... Si usted no sabía qué es temer a Jehová o de qué se trata el temor a Jehová, pues aquí está la respuesta. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Oiga, y si el temor de Dios está en nuestras casas, está en nuestra familia, entonces nuestra casa va a estar limpia. Y como resultado de eso, vendrá la bendición de Dios sobre todos nosotros como familia. Vea lo que dice el Salmo 112 del versículo 1 al versículo 7. Se lo leo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Nos sigue hablando del temor a Jehová. No pierda de vista que temer a Jehová es aborrecer el mal. Es despojarnos de la soberbia, de la arrogancia, apartarnos de los malos caminos, despojarnos de una boca perversa. Eso dice la Biblia, de eso se trata el temor a Jehová. Ahora aquí nos dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice su descendencia, está hablando de su familia, su descendencia, dice, será poderosa en la tierra, la que de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Sigue diciendo, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Él es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual dice, no resbalará jamás. Pero le sigo leyendo. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que si tememos al Señor, que si aborrecemos lo malo, que si aborrecemos el pecado y nos deleitamos en obedecer sus mandamientos, entonces nuestra familia, nuestros hijos, nuestra descendencia dice que será poderosa en la tierra. En nuestra casa habrá bienes y riqueza. ¿Y qué mejores riquezas? ¿Cuáles son las mejores riquezas que podemos tener? Son riquezas espirituales. Que seamos ricos en buenas obras. Debemos abundar en buenas obras. ¿Sabe que una de mis oraciones en estos días ha sido, Señor, yo quiero bendecir a las familias pastorales, yo quiero bendecir a los pastores, Señor, envíame provisión para bendecir a los pastores? ¿Y qué cree usted? No habían pasado muchos días de estar haciendo esta oración cuando comenzó a venir la bendición de Dios. Y comenzamos a bendecir con alimentos, con víveres a muchos pastores de aquí, de la ciudad.
porque no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través mío o a través de nosotros. Entonces, ricos en buenas obras, ricos en fe, ricos en paz, ricos en gozo, ricos en abundante gracia, ricos en tesoros celestiales. Mire, y una cosa más que nos dice este pasaje, que no tendremos temor de malas noticias. Que en nuestra casa le temamos y guardemos su mandamiento. Que no tengamos temor de malas noticias, sino que estemos seguros que en medio de esto Dios se va a glorificar. Que estemos confiando en Dios porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces Dios quiere que nuestra casa permanezca limpia. Vea lo necesario, lo importante que es limpiar nuestra casa. Hay que limpiar nuestras casas, mis queridos hermanos y amigos. Lo primero que hizo Ezequías fue abrir las puertas del templo. Y es lo primero que también nosotros debemos hacer, abrir las puertas de nuestro corazón y sacar toda la suciedad, toda la inmundicia, toda la basura, todo lo que no sirve, sacarlo de nuestros corazones. Que este sea un tiempo de limpieza y de sanidad en nuestros corazones y en nuestras almas. Mire, que realmente esa oración que hizo David se haga una realidad en nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Que nuestra vida y que nuestra casa esté limpia para servirle a nuestro Dios y para dar testimonio de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay que limpiar nuestra casa. Limpiamos nuestra casa del orgullo, de la soberbia, de la amargura, de la envidia, de la lujuria, del machismo. ¿Me están escuchando, hombres? Del machismo, de los resentimientos, del rencor, de la falta de perdón. Qué importante es que en este tiempo reflexionemos sobre esta palabra. Hay que limpiar nuestro corazón de la falta de perdón, porque la falta de perdón es dañina, es destructiva para nuestra vida, contamina nuestro ser y aún contamina a toda nuestra casa, a toda nuestra familia. La falta de perdón. ¿Cómo es posible que miembros de una misma familia, viviendo en la misma casa, y yo he sabido de familias así, que viven en la misma casa, pero que no se hablan, no se dirigen la mirada? ¡Qué terrible! No poderle dirigir la mirada a alguien, porque hay algo ahí en mi corazón en contra de esa persona. No puedes ver a esa persona. ¿Por qué? Porque están ofendidos. No podés decir nada porque vienen los recuerdos de lo que hiciste o lo que te hicieron hace años. Entonces, en lugar de sanar esa herida, mantienes la herida infectada y mantienes rencor contra esa persona que te lastimó. Y no podés salir de eso. Necesitamos perdonar y limpiarnos de todo lo que está contaminando nuestra vida y nuestra familia. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vea, dice: quítense. Hay que limpiarnos, hay que quitarnos, hay que despojarnos de todas esas cosas que son basura en nuestro corazón. Dice: quítalo, arráncalo, sácalo fuera de tu vida. ¿Qué fue lo que hicieron los sacerdotes a quienes les fue ordenado por el rey Ezequías que sacaran la inmundicia de la casa de Dios? La sacaron esa inmundicia, sacaron esa basura y la fueron a tirar al torrente de Cedrón. Hay que sacarlo fuera
de tu vida y de tu familia. Algunas veces hay personas que haciendo bromas dicen, ¿verdad? Volviste a sacar la caja de lustre, como diciendo, todavía la tenía guardada, o como algunos cristianos dicen, yo por cualquier cosa, ahí debajo de mi cama guardo la guarizama, o ahí guardo el cohete, porque no vaya a ser. Escúchame, tenemos que despojarnos de todo aquello que ya no nos sirve como hijo de Dios. Arráncalo, sácalo fuera de tu vida y de tu familia, porque todo eso contrista al Espíritu Santo de Dios y contamina toda tu casa. Y yo no quiero poner triste al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que está aquí conmigo, es el que me apoya, es el que me ayuda, es el que me enseña, es el que me consuela, es el que me guía, es el que dirige mi vida. Escúcheme, yo no quiero contristar al Espíritu Santo de Dios. Hay que limpiar nuestra casa, aún de cosas pequeñas o insignificantes, porque comúnmente pasamos por alto las cosas pequeñas. Pero la palabra de Dios que hemos leído dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mis queridos hermanos y hermanas y amigos, cuidemos nuestra boca. Que en este tiempo de cuarentena de nuestra boca solo salgan palabras para bendecir y no para maldecir. ¿Cuánta gente se ha dado la tarea de estar maldiciendo, de estar criticando, de estar juzgando, ¿verdad? De estar atacando aún a los que gobiernan nuestra nación. Mire, no, que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas, que no salgan palabras que no edifican. Y alguien podría decir, ¿y qué tiene de malo una mala palabra? Pues eso también ensucia el ambiente de nuestra casa, de nuestra familia. Otra cosa que podríamos considerar quizás insignificante puede ser una mentira. Algunos hasta dicen que hay mentiras blancas, ¿verdad? Y lo dicen de esa manera como justificando que pueden de vez en cuando echarse una mentirita, ¿verdad? O la falta de respeto, o una pequeña desobediencia, cosas que a veces pasamos por alto. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. También dice que una pequeña locura puede echar a perder al hombre más honorable, y que una pequeña mosca muerta puede echar a perder el perfume del perfumista. Así que no pasemos por alto aún esas cosas pequeñas, porque esas cosas pequeñas son las que pueden ensuciar y contaminar nuestra casa. Jesús es un ejemplo para nosotros. Él siempre vivió en pureza y en santidad. Dice su palabra que Él fue tentado en todo, pero que no pecó. Él caminó en obediencia, Él caminó en rectitud. Los escribas y los fariseos lo perseguían y lo acechaban para ver si por lo menos encontraban una palabra de qué acusarle. Pero dice el Evangelio que no encontraban nada de qué acusarle, porque la conducta de Jesús fue intachable, un ejemplo, un modelo para nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pablo, él escribió, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya. No encontraron de qué acusarle, porque su casa siempre estaba limpia, siempre estaba radiante, siempre estaba llena de la pureza del cielo. Por eso cuando él fue al templo de Jerusalén, él no pudo soportar la suciedad y la contaminación que encontró allí en el templo, por los animales que tenían allí a la venta, los bueyes, las ovejas, las palomas que tenían allí a la venta, para que la gente los comprara y luego los ofreciera el sacrificio. Y él mismo, usted sabe, él mismo se encargó de limpiar el templo. Aleluya. Echó fuera a los que compraban y vendían en el templo, volcando las mesas de los cambistas. Y él dijo, mi casa, casa de oración será llamada, y no cueva de ladrones. Y en otro evangelio dijo, y no casa de mercado.
Porque Jesús, Él quiere habitar en una casa limpia. Él quiere vivir en una casa limpia. Qué importante es, mis queridos hermanos y amigos, que limpiemos nuestra casa. Lo mejor que podemos hacer es limpiar nuestra casa, pero no la casa de 4 paredes donde vivimos. Bueno, por supuesto, hay que hacerlo. Claro que sí. Hay que aprovechar el tiempo para tener esa casa, que es nuestra casa, que es el lugar de habitación que Dios nos ha regalado, tenerla radiante, por supuesto. Pero más que eso, le estoy hablando de la casa de nuestra propia vida, de nuestro corazón. Le estoy hablando de nuestra familia, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay que limpiarnos de todo lo que a Dios no le agrada, de todo lo que ha estado contaminando nuestra casa, todo aquello que ha estado estorbando nuestro crecimiento espiritual. Hay que limpiarnos de todo aquello que ha estado ensuciando nuestro testimonio. Y a lo mejor hay vecinos que más de alguna vez han dicho, no, yo para ser cristiano como mi vecino, mejor no soy nada, porque ese es mi vecino, lo veo salir ahí con la Biblia bajo el brazo, pero da mucho que desear. La verdad que no es un verdadero cristiano, y hay gente que se expresa de esa manera. Todo aquello que ha estado ensuciando nuestro testimonio, hay que sacarlo fuera, hay que limpiarnos de eso. Pero necesitamos hacer una limpieza profunda, mis queridos hermanos. Porque a veces cuando hacemos limpieza en la casa, solo limpiamos, ¿verdad?, donde se mira. Cuando yo le hablo de una limpieza profunda, le estoy hablando de que hay que mover los muebles. Hay que mover la cama y sacar esa basura que está debajo de los muebles, que está debajo de la cama, ¿verdad? Esto es una limpieza profunda. Es cuando limpiamos hasta los rincones de la casa. Así tenemos que limpiar nuestra vida, barrer hasta los rincones más escondidos de nuestras almas, porque a lo mejor en esos rincones hay telarañas que hay que limpiar, hay polvo, hay suciedad que necesitamos limpiar en nuestra vida. Hermano, hay que limpiar nuestro corazón. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tantas promesas lindas y preciosas que Dios nos ha dado, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí nos vuelve a hablar del temor de Dios. Quiero que pongamos atención en la palabra limpiémonos. Dice limpiémonos, porque no se trata de decirle a Dios, límpiame, porque podemos pasar días, semanas, meses y años de rodillas clamándole a Dios, Señor, límpiame, Señor, límpiame, Señor, limpia mi casa, Señor, limpia mi familia. Pero aquí nos dice que hay que orar, que hay que clamar, que sea Dios quien nos limpie. Dice, limpiémonos. O sea, que cuando usted quiere tener limpia su casa, usted toma la decisión de agarrar la escoba, ¿verdad?, y comenzar a limpiar la casa. Usted toma la decisión de agarrar el trapeador y limpiar el piso de su casa. Usted toma la decisión de tomar una franela y comenzar a limpiar el polvo que está en todos esos cuadros lindos que tiene colgados en la pared de su casa. ¿Qué le estoy diciendo? Que es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Porque no se trata de decirle a Dios, límpiame. Él ya nos limpió con su sangre de todo pecado. Ahora soy yo el que tengo que limpiarme, el que tengo que tomar la decisión de sacar la inmundicia de mi casa. En el tiempo del rey Ezequías fueron los sacerdotes los que limpiaron la casa de Dios, y hoy somos nosotros los que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hoy es un buen día para empezar a limpiar nuestra casa.
limpiar nuestra mente, limpiar nuestra alma, limpiar nuestro corazón, limpiar aún nuestro cuerpo. Es tiempo de limpiar nuestra casa, nuestra familia. Limpie los cajones, limpie los armarios, limpie ese rincón que está allá en el fondo, ese cuarto que está allá en el fondo, que a lo mejor lo ha ocupado como bodega. Le estoy hablando en términos espirituales. Limpie el garaje de su corazón. Estoy hablando del alma, del corazón. Es importante limpiar y deshacernos de todo aquello que ya no nos sirve, de lo roto, de lo dañado, de lo sucio, de lo viejo, de lo inservible. No guardemos cosas en nuestro corazón que están contaminando nuestra casa. Si hay pecados escondidos en nuestra casa, hay que confesarlo y hay que apartarnos de ellos, porque la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está la palabra de Dios. Necesitamos limpiar nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo no sé usted, pero yo quiero ver a Dios obrando en mi vida. Yo quiero ver a Dios obrando en mi esposa, obrando en mis hijos, obrando en mi familia, obrando en mi casa. Yo quiero ver a Dios manifestándose en mi casa. Entonces, es importante limpiar mi corazón. Si hay pleitos, si hay iras, contiendas, resentimiento, amargura, falta de perdón, mire, hay que sanar todo lo que sea necesario sanar. Permitamos que la sanidad de Dios, que la restauración de Dios venga a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Hay que permitir que Dios, a través del Espíritu Santo, siga obrando en nuestra vida, ¿verdad? Esos resentimientos, esas amarguras, esas ofensas, esas tristezas, esos fracasos, esos miedos, hay que sacarlos. No nos sirven para nada. Son basura que han estado contaminando nuestra casa. Hay que sacarlos de nuestra casa. Hoy es un buen día para limpiarnos de todas esas cosas. Saquemos toda esa inmundicia de nuestra casa. Limpiemos nuestra casa de toda contaminación. Y entonces Dios vendrá a habitar a nuestra casa. Ese es el punto. Que necesitamos que Dios habite en nuestra casa. ¿Ha leído usted cuando la presencia de Dios llegó a morar, llegó a habitar a la casa de la familia de Obed-Edom? ¿Qué pasó en esa casa? Porque Dios estaba allí, porque la presencia de Dios estaba allí. Usted sabe que en 3 meses la familia de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom, fue bendecida. Y cuando le hablo de bendición, no solo le estoy hablando de bendiciones materiales, pero esa familia fue bendecida sorprendentemente, que la noticia llegó hasta allá al palacio. La noticia llegó hasta el rey David de que apenas en 3 meses Obed-Edom y toda su familia habían sido bendecidos extraordinariamente. Entonces necesitamos que Dios habite en nuestra casa. Y este es un buen tiempo para decirle a Dios: Dios, yo no solo quiero que habites allá en el edificio, en el auditorio, en el templo donde nos reunimos para celebrarte culto. Yo necesito que habites aquí, en mi casa, con mi familia. Quiero que estés aquí con nosotros. Este es un buen momento para tomar la decisión de limpiar nuestra casa, de limpiar nuestro corazón, de limpiar nuestra alma, de limpiar y sacar todo lo sucio para que Dios se manifieste en nuestras vidas.
ahí donde estás, cierra tus ojitos, inclina tu rostro y comienza a orar. Yo sé que cuando estamos escuchando una predicación, cuando estamos escuchando un mensaje, de repente el Espíritu Santo comienza a mostrarnos, a revelarnos a través del mensaje qué cosas son las que tenemos que sacar, qué cosas todavía están allí en nuestra casa y que no son agradables a Dios, qué cosas son basura, son inmundicia, son contaminación. Si nuestra casa está sucia, está contaminada, será difícil, aun cuando creemos en Cristo y aun cuando nos congregamos en una iglesia, pero será difícil vivir una vida victoriosa, porque en el tiempo de Josué ellos fueron derrotados por sus enemigos y Dios claramente le dijo a Josué, es que hay pecado en la casa de Israel. Israel ha pecado. Y hasta que sacaron el anatema, y hasta que sacaron el pecado que Acán tenía escondido debajo de su casa, debajo de su tienda, entonces Dios estuvo con ellos para darle la victoria sobre sus enemigos. Necesitamos limpiar nuestra casa, mis queridos hermanos y amigos.